Buenos días, compañeros, compañeras, familia que nos acompañan, casas hermanas, buenos días. Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas, un enfermo más en proceso de recuperación. Vamos a iniciar esta videoconferencia, no sin antes pedirles de la manera más atenta y cordial que desconectemos nuestros audios. Esta reunión lleve su curso como debe de ser. A continuación voy a presentar los reglamentos que tenemos que seguir. Gracias. ¿Me salgo? Favor de desconectar su audio, compañeros de San José del Cabo. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención, para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Gracias, compañeros, compañeras, familia que nos acompañan, casas hermanas, como lo pueden ver, estos son los reglamentos que tenemos que seguir. Y a continuación voy a presentar a nuestro expositor invitado, quien es el señor Jorge Insulza García, director de CREA Zona 1C, sucursal Acapulco, Guerrero. También es miembro del Consejo Administrativo con la Comisión de Capacitación y Educación a nivel nacional. Es también licenciado en Prevención de Conductas Antisociales y consejero certificado en adicciones. El tema que nos va a impartir es Reconectando con la Vida, dirigido a compañeros y usuarios y familiares, segunda parte. Bienvenido, señor Jorge Insunza García. Muchas gracias, Carlos. ¿Se escucha? Sí. Ok, muchas gracias, la verdad, a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana, estar en el lugar que tenemos que estar por necesidad y en ocasiones, o hay personas que aún todavía no lo alcanzamos a entender. El no entender refleja siempre desacuerdo con uno mismo, porque estás ahí y quisiera estar en otro lado. Y así se puede ir multiplicando la vida con esos desacuerdos siempre, ¿no? Estás en tu casa y quieres estar en otro lado, estás en otro lado y quieres estar en tu casa, y así es una inestabilidad, ¿no? Pero pues obviamente a través del proceso pues vamos aclarando las ideas, respondiendo tantas preguntas sin respuestas con las que llegamos cuando
nuestra vida se convirtió en un caos por las adicciones, por el consumo de sustancias, pero pues sin duda le agradezco a Dios por tener la oportunidad de estar un día más libre de adicciones, eh, más consciente de las cosas que debo hacer en la vida, descubriendo cada día con más claridad la misión por la que estoy aquí realmente y también trabajando en mí para ser mejor persona. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos cada uno, hablando de seres humanos, cuando naces, desde que naces. Entonces, por situaciones distintas o diferentes factores, pues se va distorsionando toda esa misión natural con la que nacemos, ¿no? Y vamos agarrando manías, vamos agarrando diferentes conductas negativas en ocasiones y también positivas, ¿no? Pero en el caso mío, pues obviamente me estoy inclinando más a lo negativo por la parte del consumo de sustancia que tuve que tener hace algunos años, ¿no? Gracias al CREAD y gracias a Dios, pues hoy ya casi estoy cumpliendo ya 27 años alejado de todo este tipo de cosas. Y definitivamente, pues al CREAD y a Dios, ¿no? Porque aquí es donde encontré esa, ese respeto, esa claridad de lo que verdaderamente tenía que hacer después de venir de una emboscada emocional, ¿no? Y pues obviamente usando la muletilla clásica en la actualidad, voy a consumir esto para olvidarme de lo que me duele, para olvidarme de mis problemas, para evadir también responsabilidades y diferentes cosas, ¿no? Hoy quiero dar continuidad a la conferencia que tuvimos hace algún tiempo, que se llamaba Conectando nuevamente con la vida, y decidí complementarla con una segunda parte para poder seguir trabajando ya más en nosotros mismos. Y en la primera charla, pues para los que no estuvieron, pues estuvimos hablando de la conexión, qué significa la conexión con la vida nuevamente, qué produjo la desconexión también a través del consumo de sustancias y cómo, y dimos algunas estrategias para cómo volver a conectar. Y entre algunas de ellas, pues fue el tipo de resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que generamos a través de la adicción? Otra de ellas, pues obviamente la abstinencia como número uno, porque pues obviamente de ahí parte todo. No podemos buscar un cambio si seguimos consumiendo. No podemos aclarar nuestras ideas, reconectar nuevamente con nuestro propósito de vida y mucho menos tener un plan vital para desarrollar después del tratamiento y durante el tratamiento. Entonces yo creo que son aspectos muy interesantes que estuvimos hablando, pero ahora yo creo que vamos a complementar un poco ya con un trabajo más personalizado que tenemos la oportunidad de hacer, por supuesto. Y además de tener la oportunidad, pues obviamente que si queremos verdaderamente tener una recuperación exitosa, pues tiene que haber un trabajo personal, porque si no, pues nos la vamos a pasar nada más de espectadores pasivos en el tratamiento. Como vivimos, ¿a qué me refiero con esto? Como vivimos en grupo de personas, algunas más lastimadas que otras, algunas tuvieron que pasar a un fondo de sufrimiento distinto, otras definitivamente tocaron fondo. Unas ya se dieron cuenta que tocaron fondo, pero no lo aceptan. Y otros tocaron fondo, pero están decididos a modificar conductas y a buscar cambios positivos en su vida. Hay estas diferentes características en los grupos. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿de qué, a cuál perteneces tú? ¿A los que se dieron cuenta y no quieren? ¿O a los que se han dado cuenta y
tuvieron que entender que necesitan hacer modificaciones en su conducta, en su vida y también en la parte del cerebro, obviamente, en los pensamientos, control de emociones y diferentes habilidades, ¿no? Que se tienen que desarrollar en el tratamiento. Entonces yo creo que primero, como decía, quiero agradecer a Tomás, a todo el consejo directivo, a nuestro presidente, el licenciado Roberto Ortiz Cervantes, por hacer este tipo de dinámicas muy importantes, ¿no? Porque realmente anteriormente pues era nada más terapia, grupo, juntas, y, y, y evitábamos que las personas nosotros. Por eso pues es importante que reconozcamos que lo fueron por voluntad propia, otros por decisión de la familia o por las circunstancias. También no, ya no es lo importante es estar, que están aquí, que estamos aquí esta mañana. Y mientras una persona esté aquí, respirando, escuchando y con la posibilidad de reflexionar, ¿qué quiere decir? Que todavía existe una esperanza, ¿no? De cambio, mientras estemos aquí con vida. Entonces yo creo que ya complementamos un poquito de la primera parte y hoy quiero hablarles de algo igual de importante igual de importante que lo anterior. Ahora vamos a trabajar en cómo construir una vida diferente que valga la pena, manteniéndose en recuperación, por supuesto. Porque recuperarse no consiste solamente en dejar de consumir, todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y recuperar significa abstinencia, pero también significa aprender a vivir de una forma completamente diferente, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y tener claro que la recuperación comienza todos los días. Solo por un día voy a seguir libre de sustancias, voy a continuar con mi proyecto vital y también voy a volver a conectar todos los días con mis propósitos y mis metas, porque eso es algo muy importante. Si no tenemos propósito en la vida, pues obviamente vamos a estar navegando como un barco sin timón. Vamos a estar el mar abierto nada más, sin mirar tierra y sin saber verdaderamente lo que voy a hacer aquí ahora, ¿no? Eso es muy importante. Y muchas personas también creen que el tratamiento termina cuando se deja de consumir, pero la realidad es otra. Dejar de consumir es apenas el inicio del intento de buscar y de construir una nueva vida. Obviamente desaparece la sustancia y aparecen muchas otras cosas que estaban escondidas, ¿no? ¿Por qué consumíamos? Esconder tristezas, por ocultar la culpa y la ansiedad, obviamente, pero también el aspecto depresivo que en ocasiones tenemos y no nos damos cuenta. Por eso es importante que estemos en revisión, que acudamos al psicólogo, que vayamos a consulta del psiquiatra y romper con esas ideas o creencias que yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Pero la verdad, en mi experiencia personal, la consulta psiquiátrica me cambió la vida totalmente a mí. Tenía problemas de sueño muy fuertes a causa del estrés, la ansiedad y porque el cerebro hace una función muy fuerte ahí y te puede encarcelar también en tus propios pensamientos y eso te mantiene estancado, ¿eh? Porque al final de cuentas son creencias y son cosas que tú crees que así son. Un ejemplo muy claro puede ser que el tema del elefante. El elefante es un ser, un animal increíblemente fuerte y poderoso. Pesan toneladas, pero curiosamente entierras una estaca en la tierra, lo amarras de la estaca
y el elefante no huye, se queda ahí, se queda creyendo que esa cadena lo está limitando para ser libre. Y eso nos pasa en ocasiones a los seres humanos. Seguimos con la estaca enterrada en la tierra y con la cadena imaginatoria, creyendo que así tenemos que estar atados a algo. A mí me pasó en la cuestión del consumo de sustancias. Ahí me mantuve como ese elefante por muchos años y gracias a Dios recapacité, pero ¿quién te va a garantizar cuántos años verdaderamente puedes estar así? Entonces es una parte mental que el elefante no podía trascender, sentía que eso lo limitaba. Ustedes, que un elefante, ese tipo de tonelaje, no puede sacar la estaca del suelo con su fuerza, por supuesto que sí, fácilmente, pero la idea o la creencia lo tiene limitado a seguir ahí, ¿no? Entonces yo creo que es seguir la vida y sin poder ser verdaderamente libre. Y muchas veces pensamos, ¿por qué me siento así? Si, ¿por qué me siento inseguro? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué tengo culpa? Que como bien sabemos, la ansiedad, en resumidas cuentas, obviamente es un trastorno mental, psiquiátrico, perdón, pero que se refiere al exceso de futuro. Cuando te estás futurizando y cuando estás pensando qué va a ser, ya que salgas, cuando estás armando un plan mental de cuando salgas vas a hacer esto, vas a trabajar, los mismos pensamientos típicos de una persona con trastorno por uso de sustancia, idealizando lo que van a hacer ya que salgan. Y ese es uno de los principales errores que cometemos en recuperación. Yo lo cometí y en repetidas ocasiones, porque realmente te imaginas tantas cosas bonitas que cuando te enfrentas a la realidad afuera, no lo logras. Y no porque no puedas, simplemente porque la realidad y lo ficticio que te ha revelado el cerebro, pues obviamente no tiene nada que ver, son cosas distintas. Y a eso a veces no nos preparamos para poder tener esa herramienta, ¿no? Para poder entender que hoy me voy a enfrentar a la vida, pero sin la muletilla de la sustancia psicoactiva que por muchos años me acostumbré a consumir. Entonces yo creo que durante mucho no sentí, ese es un punto también interesante. Sientes que tienes un problema, recurres a la sustancia y aparentemente se te olvida. Pero lo que debemos de entender que se te olvida a ti, pero en la realidad sigue existiendo ese problema que al final de cuentas lo tienes que enfrentar. Por ejemplo, ¿quién tiene que enfrentar lo- el tema de superar el consumo de sustancias? Tú mismo y yo y todo aquel que tenga ese problema, definitivamente. Y desafortunadamente, pues nadie va a venir a resolverlo por uno. Ya se refiere a un trabajo más personalizado con nosotros y que en el tratamiento, como lo comentamos en la primera conferencia, podamos resolver situaciones que se generaron por causa del consumo de sustancias. Llámense problemas familiares, pérdida de trabajo, interrupción de estudios, buena relación con la familia, divorcios, separación con la esposa. Hay diferentes temas que se generaron durante la adicción. Ah, bueno, ya están ahí, entonces en recuperación hay que resolver. ¿Por qué es tan importante resolver estos conflictos que quedaron
o ruinas, como le decían, como le dicen algunas personas, las ruinas que quedaron en tu vida después de la adicción. ¿Por qué es importante reconstruirlas nuevamente? Porque primeramente es una responsabilidad mía de tener una relación social buena en todos los sentidos de la vida. Y si no se resuelven, esa misma sensación de no resolución se te va acumulando y al final de cuentas, ahí en el proceso de tratamiento, pues estamos para liberar todas esas cargas. Agarrar la maleta que estás cargando en la espalda y hacerla a un lado. Porque dentro de esa maleta, las cosas que quieran nos corresponden. Y estamos saturados de tanta basura que al último no sabemos encontrar el hilo de la madeja, la punta de la madeja. Y eso es lo que nos pasa. A eso me refería al inicio cuando lo dibujaba como un huracán o una tormenta, un aire muy fuerte que te lleva y que de repente no sabes para dónde darle en la vida, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se trata de que ahora eh, debemos estar aprendiendo a vivir sintiendo. ¿A qué me refiero? Vamos a seguir sintiendo miedo, vamos a seguir sintiendo emociones de tristeza, de soledad, de muchos tipos de emociones, desesperación, ansiedad, pero ahora les podemos poner nombre a cada una de ellas y obviamente esto no quiere decir que vamos a evitar no sentir emociones, es imposible, porque se generan de un pensamiento del cerebro en muchas ocasiones inconsciente y se convierte en una emoción que no sabe ni de dónde viene. Por eso es importante identificarlas. Es lo que comentamos la vez pasada. Eh, tenemos millones de pensamientos que ni siquiera sabemos en este momento qué estamos pensando. Si no estamos enfocados en la charla, quiere decir que estamos divagando con miles de pensamientos que se incorporan en el inconsciente. Pero se dice que el 95% de los pensamientos que estamos generando de manera inconsciente nunca se lleva a cabo o nunca se convierte en realidad. Entonces imagínense todo el acumulamiento de emociones sin saber, ¿no? Y obviamente que también sin saber, al final de cuentas, regularlas, ¿no? Es importante ponerle nombre. Por ejemplo, me siento triste. ¿Está prohibido sentirse triste? Pues, ¿no? Pero tú de decir, ya le pusiste nombre a la emoción. ¿Por qué me siento triste? ¿Realmente no lo ocupabas? Y ahí las respuestas naturales que tenemos como seres humanos, ahí te va a ir dando la respuesta que tú necesitas. Pero necesitas también desarrollar el pensamiento crítico para que podamos llegar verdaderamente a esa respuesta. Porque todos sabemos de manera natural que existe, qué hay dentro de nosotros. La vez pasada hice un ejercicio con una persona, ¿no? Estaba un poquito elevado de peso y le dije, ¿te gustaría bajar de peso? Sí. ¿Qué harías tú para poder lograrlo? No, pues le bajaría a la comida, dejaría el pan, la tortilla, comería nada más lo suficiente, me pondría a hacer ejercicio, me inscribiría a un gimnasio, ¿ok? Y sí, estaba diciendo la respuesta verdadera al problema de obesidad, ¿ok? Entonces yo le rendí. Si ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? La respuesta del millón, la pregunta del millón. ¿Por qué no lo haces?
A eso me refiero, a que todos como seres humanos tenemos la respuesta natural de nuestro ser dentro de nosotros y dentro de nuestra mente. Pero hay que cuestionarnos, hay que llegar a la raíz. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy emocionado? ¿Por qué ahora estoy muy eufórico? Porque también debemos de comprender que dentro de un proceso de recuperación, cuando ya no hay una sustancia en el cerebro y en el físico, pues obviamente empiezas a sentir y te sientes raro, porque todo eso, como ya lo veníamos comentando, pues lo cubrías con el consumo. Entonces aquí es donde viene el verdaderamente trabajo que nos corresponde a nosotros, el que hablaba hace rato. ¿Y va a venir alguien a hacerlo por ti? Por supuesto que no. Ni tu mamá, ni tu esposa, ni nada. ¿Pueden servir de inspiración? Sí, pero que vayan a solucionar tu situación personal de consumo de sustancias, no. Entonces, aquí es donde nos di sin sustancia. Ese es lo maravilloso del programa. Eso es lo que verdaderamente promete el programa, si dentro de lo que estás ahí trabajas y utilizas las herramientas que se te dan. Entonces yo creo que el control de emociones pasa a ser algo muy interesante para poder lograr el objetivo de recuperación. Si no lo logramos, yo creo que va a ser muy difícil, porque al final de cuentas salimos del tratamiento, como ahí no hay sustancia, pues no pasa nada. No tienes ningún tipo de antojo o de que se mueva verdaderamente el deseo por consumir, ¿no? Y ahí donde, si no tenemos la herramienta, aparece el craving y por lo regular recaemos. Para los que no sepan qué es el craving, es la imperiosa necesidad de volver a consumir otra vez después de estar limpio. Entonces yo creo que sí son aspectos fundamentales que debemos de estar desarrollando en el proceso de recuperación, y eso, por consecuencia, nos va a ayudar a volver a conectar primeramente con nosotros mismos y después con la vida, porque aquí está todo lo valioso realmente en nosotros. Es un ejemplo muy claro ahorita el tema de las adicciones comportamentales que se está ahorita en la mesa, ¿no? En lo diferente en México, ¿no? Gente que por cubrir una necesidad cerebral apuesta demasiado y se convierte en un adicto a las apuestas. Hay personas que lo intentan cubrir con comida y se convierten en adicción a la comida. Hay personas que quieren cubrir su vacío existencial a través del sexo y se convierten en ninfómanos y que nunca tienen llene en el aspecto sexual. Hay otros que lo cubren, esta necesidad existencial, a través de las compras compulsivas, y que te dan una respuesta dopaminérgica en el cerebro cuando lo compras. Pero ya después de comprarlo y de tenerlo en tus manos y de llevártelo a casa, después piensas que esto ya no es suficiente, que necesitas otra cosa más bonita o más grande o más funcional. Entonces yo creo que puede caer también en ese tema de las adicciones comportamentales, ¿verdad? Entonces es importante también visualizarlo en la actualidad, porque también existe la adicción al internet, a las redes, a inteligencia artificial, ¿no? Eso, que las recaídas empiezan mucho antes de que lleguemos al acto de consumir. Entonces aquí me gustaría hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos creen que una recaída comienza el día que una persona vuelve a consumir? ¿Cuántos creen? No respondan, pero más o menos cada quien dé su respuesta personal. Y obviamente, pues la mayoría de la gente levanta la mano o sabe que en ese momento recaes, pero la realidad es distinta. La recaída comienza semanas,
incluso hasta meses antes de poder llegar al consumo directamente con la sustancia. Y comienza cuando dejamos de ser honestos, cuando dejamos de hablar. Eso se refiere a la auto, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra, pero autosuficientes. ¿Te sientes autosuficiente? Yo ya no ocupo nada. A lo que llegué al tratamiento, o sea, únicamente a parar porque pues, yo soy trabajador, yo hago esto, yo hago lo otro, y estás cayendo en el terreno de la autosuficiencia y al final de cuentas el exceso de confianza pues también produce recaída, o puede producir, ¿eh? No es una regla, pero sí puede producir una recaída. Eso está muy claro. Y también cuando dejamos de pedir ayuda, nos llenamos de soberbia y de orgullo, me siento tan mal, pero no le bajo a mi soberbia para poder decir, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, ayúdame. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Porque también dudamos que una charla con una persona que vaya más adelantada en recuperación, o con un padrino, como se nombran ahora, o con un terapeuta, o con un consejero, te puede modificar el pensamiento que estás teniendo en ese momento. Porque únicamente puede ser un pensamiento de los tantos pensamientos que genera el cerebro y lo que habíamos comentado hace rato, que te produce la emoción y al último no sabes cómo actuar. Y como estás acostumbrado verdaderamente a cubrir eso con sustancia, pues obviamente puedes recurrir a lo mismo inconscientemente. Y hay que tener mucho cuidado con ese sentido porque yo en mi experiencia personal, pues recaí muchas veces por este tipo de circunstancias, por no tener verdaderamente la herramienta para, para poder enfrentar esas cosas. Entonces, me refiero a eso, a la importancia de pedir ayuda. Aprendamos a pedir ayuda mientras estamos en el tratamiento, porque eso te va a cimentar para cuando estés afuera, también puedas pedir ayuda sin ningún sentimiento y sin ninguna culpa. Nadie somos perfectos, pero una emoción de este tipo sí nos puede retornar al consumo. Entonces aquí sí hay que ponerlo como, identificarlo como un foco importante para poderlo atender en su momento cuando se tenga que necesitar, ¿no? Poder trabajar en eso. Y también cuando nos aislamos de los demás. De repente todos están conviviendo en el grupo y el que está pensando todo eso, que ya tiene una recaída emocional, es el que está aparte en una silla en la esquina, pensando que en su mundo él tiene la razón y que verdaderamente sí es complicado como él cree. Así nos podemos complicar la vida de tal manera. Y así también la podemos tener una vida maravillosa. Se dice que es cuestión de decisión, sí, pero también es una cuestión de entrenar el cerebro, porque el cerebro verdaderamente está creado para autodestruirnos, pero si lo educas, si lo capacitas, en veces una solución o una herramienta, una técnica para eso es estar contradiciendo las cosas que piensas con las que haces, mientras se genera como un parte del sistema y se puede también llevar a que automáticamente después ya tu pensamiento consciente esté rechazando los pensamientos negativos que te llevan del cerebro, ¿no? Eso también yo creo que me parece un tema muy interesante, ¿no? Para poder entrenar el cerebro. Entonces, cuando dejamos de hacer aquello que nos ayudaba y mantenernos bien, también es otro punto. Ya me siento bien, no necesito terapeuta, no necesito grupo, no necesito a alguien que me dé una palabra de aliento. Es más, no necesito ni a la familia para estar aquí. Puede llegar a surgir el resentimiento porque te llevaron de manera involuntaria, ¿no?
Y inconscientemente en veces lo hacemos por venganza para la persona que te intentó ayudar. ¿Cuántas veces no pensé yo, me voy a volver a drogar para que se le quite a mi mamá, para que ya no se meta en mi vida, para que me deje libre? Porque siempre esa era la necesidad de independencia que tenía yo y que es un padecimiento general en las personas con trastornos por uso de sustancias. Ese deseo de independizarte, pero seguir con los lazos de sostenimiento de la mamá o de la familia, ¿no? Déjeme hacer mi vida, pero síganme manteniendo, ¿no? Déjeme ser libre, pero pues no me deje de ayudar, ¿no? Porque pues realmente, entonces eso nunca va a suceder. Siempre que dependa de la ayuda económica de alguien, obviamente tiene que sujetarte las reglas de alguien. Y eso no es libertad, eso es conformismo. Y es también baquetonada, como le dicen ahora. Entonces yo creo que la verdadera independencia consiste en desprenderte realmente de ese sostenimiento que te dan, porque si no, te vas a convertir en el bebé de 600 meses, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tratar de evitarlo también de la manera posible. Primero, dejar de consumir, por supuesto. Primero, después vamos a empezar a crear, a fomentar una vida congruente en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Por consecuencia, nos va a alinear verdaderamente con ese poder superior que tanto aclamamos siempre cuando ocupamos. Entonces yo creo que sí es importante buscar esa congruencia. ¿Cuántos se han dado cuenta que no han sido congruentes? ¿Quién piensa una cosa, dice otra y hace totalmente lo contrario? Es característica de una persona con trastorno por uso de sustancias. Incluso la sustancia no es una regla para poder actuar así. Hay gente que no consume, pero que no es congruente tampoco. Entonces, que sí tenemos que poder con ese periodo a través de lo que pensamos, de lo que hacemos y lo que hacemos y lo que decimos. Tiene que ser lo mismo, tiene que estar alineado para poder eh, verdaderamente ser una persona honesta en la vida. Y de eso se trata. A lo mejor los que tuvimos que cometer actos de delincuencia para poder sobrevivir en el mundo de la adicción, pues a lo mejor no creemos en que podemos vivir una vida más honesta. Pero si no creemos, entonces, ¿por qué están los tratamientos? Entonces, ¿por qué llegué yo hace 27 años con toda esa problemática y ahora ya no la tengo? ¿Porque no existe el cambio? Por supuesto que no. El cambio existe y la esperanza, como lo decíamos hace rato, mientras estemos aquí respirando, pensando, comentando y viviendo la vida, la esperanza ahí está. Que tú estés desesperanzado es otra cosa, pero la esperanza ahí está. ¿A qué voy con esto? Que hay que tomarla, cabrón. Que hay que verdaderamente ir por ella para no desistir en el camino, porque los procesos así son. Los procesos de la vida, los procesos de recuperación, los procesos de un trabajo, los procesos de hacer el ejercicio, deporte, así son. Hay veces que estás dedicado a querer hacer un reto deportivo o algo que te guste, pero vas en el camino y de repente desistes porque te parece difícil o, o simplemente crees que no estás viendo un resultado o simplemente crees que te falta mucho tiempo para poder lograrlo. Pero si traemos prisa, entonces yo creo que va a ser muy complicado que podamos lograr algo importante en nuestra vida.
muy complicado. Todos estos procesos se viven con paciencia, con confianza, con perseverancia, con objetivos, con metas, con propósito de vida y con proyecto vital. Si no, va a estar muy complicado, primeramente, para que con anticipación, para que no estemos pensando que saltarnos los procesos nos va a ayudar en nuestra recuperación. Eso es imposible. En ningún proceso de cualquier cosa sucede. Y hay que tenerlo bien claro. Muchos de los que estamos aquí y de los que estuvieron en el tratamiento junto conmigo, siempre íbamos en busca del resultado, pero no estábamos intentando brincar el proceso. Mirabas a otro que ya tenía 2 o 3 años y sí, yo quería estar en la situación de él. Pero cuando me atreví y le pregunté cómo le había hecho, pues es el proceso que ya estaba viviendo yo en ese momento, pues. Pero no había mucha disposición verdaderamente para poder eh, vivirlo y aprender en el proceso y crecer en el proceso y ser mejor en el proceso y después contagiar a otros. Ese es un proceso verdaderamente positivo dentro de una clínica de recuperación, porque eso te va a hacer crecer, por supuesto. Entonces, esa emoción sucede, pero también de ahí viene la conducta. Por eso es tan importante aprender a reconocer nuestras señales de alerta, lo que comentábamos hace rato. Ponerle nombre a la emoción que vamos sintiendo es una señal de alerta. ¿Está prohibido sentirte triste? No, lo comentábamos. Pero permanecer triste por mucho tiempo se puede convertir en depresión. O a lo mejor esa tristeza proviene de un trastorno depresivo, que hay que tratarlo, por supuesto. Entonces, como conclusión en el tema de la recaída, pues siempre deja huellas antes de llegar. Siempre hay avisos antes de llegar. Y ya lo estuvimos comentando ahorita. El aislamiento, cuando dejas de pedir ayuda, cuando sientes autosuficiencia, el poder que ahora tú solo puedes. Y la verdad, en ocasiones no funciona. Porque yo sí puedo, pero no puedo hacerlo solo. Así es como hemos aprendido, ¿no? Entonces yo creo que es importante que durante el proceso también podamos aprender a sentir sin escapar. ¿A qué me refiero? Que vamos a sentir todo eso que cualquier ser humano siente, pero no vamos a buscar escapar a través de de una sustancia tipo o una bebida alcohólica o un cigarro de marihuana o un tabaco normal, ¿no? Porque al final de cuentas también es dañino. ¿Verdad? Entonces muchas veces crecimos y lo traemos ya por generación, que el sentir algo era una debilidad. Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado que el hombre no debe llorar porque es hombre? Y viene desde nuestros padres. Entonces eso te va limitando a poder vaciar el sentimiento de querer llorar para sentirte bien y lo reprimes. Entonces yo creo que eso también nos causa situaciones en nuestra vida emocional, en el transcurso de nuestra vida. La verdad, tenemos que tener mucho cuidado con esas creencias que nos fueron infundadas por nuestros padres. Recordando también desde la manera más comprensiva que podamos tener, sin reclamos, sin juicios para nuestros padres, pero entender también la historia de ellos y cómo aprendieron también a enseñarte lo que te están enseñando. Y así de sencillo, mi mamá me educó como lo educaron mis abuelos. Mis abuelos educaron a mi mamá como la educaron los papás de ellos. Entonces viene de generaciones esa educación que en ocasiones no nos damos cuenta que el mundo ha cambiado y que la misma educación a lo mejor ya no funciona tanto en la actualidad como funcionaba antes.
Y lo vemos todos los días desde nuestra familia, desde la sociedad en la que estamos, que el mundo ha cambiado. Entonces ya es un mundo ya más ficticio ahora, que nos estamos despegando verdaderamente de nuestra realidad. Nos sumergimos en el tema de las redes sociales, el internet, estamos metidos ahí. Y en el internet pues todos somos felices, porque siempre sacamos la mejor foto para aparentar que estamos felices. Y decía mi maestro Pepe, se le denomina en la actualidad como la japicracia, ¿no? Quieres demostrar ahí que eres feliz, pero en realidad tienes un montón de problemas sin resolver que no te hacen tan feliz. Pero ahí sí, la mejor sonrisa. ¿No? ¿Por qué creen que las mujeres pues, en el Facebook y los hombres ponen su rostro? Las que no están tan bonitas ponen sus pechos. Y las que no están muy, muy favorecidas, mejor ponen un paisaje, ¿no? Por ahí. Porque verdaderamente esa es la actualidad, güey. Entonces yo creo que sí son aspectos muy importantes que debemos de cuidar en el proceso de recuperación y mantenerlos para poder construir esa vida diferente que estamos proponiendo. ¿Está al alcance de todos? Por supuesto que sí, pero hay que trabajar en consecuencia. Ojalá y la recuperación llegara por arte de magia con el simple hecho de estar sentado en la silla o en un tratamiento que ni siquiera estamos viviendo cabalmente ahí. Te ponen a hacer servicio y te molestas. Te llaman al comedor y te parece mal la comida. Te mandan a hacer una actividad. Yo no vine a eso porque yo vine a recuperarme. Pero verdaderamente te estarás recuperando si permaneces así. Pues claro que no, porque estás viviendo la misma experiencia que cuando estabas de baquetón en tu casa. O de baquetona, porque también hay mujeres aquí en el grupo. Entonces, que no se nos olvide que llegamos a modificar conductas. No es de la noche a la mañana, pero a través de microcambios que podemos establecer en nuestro día a día, es como se van haciendo las grandes cosas. Empieza a hacer pequeños cambios. A lo mejor si eres muy mentiroso, güey, si te vienen unas 100 mentiras diarias, aviéntate 50. Ese es un microcambio que al final de cuentas te va a conducir a que dejes de mentir y a que te des cuenta que vivir en una mentira, al final de cuentas, es estar alejado de tu realidad. No estamos verdaderamente con los pies puestos sobre la tierra, nuestro aquí y nuestro ahora. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Y obviamente comprender también que la adicción nos enseñó que cada emoción, cada sentimiento, cada problema se podía anestesiar y no pasa nada. Pero ¿qué pasa como estamos ahora? Cuando entiendes que te separaste de tu esposa o de tu familia por causa de las adicciones, por tu conducta, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que irlo poniendo en la balanza para que vaya surgiendo la automotivación de parte de ese resultado de la balanza. ¿Cómo estaba ayer y cómo estoy ahora? ¿Cómo estaba la relación con mi familia antes de llegar al tratamiento y cómo la estoy construyendo ahora? Porque se debe de construir, ya lo hemos estado repitiendo a lo largo de la charla, ¿no? Entonces sí es interesante pues que tengamos estos aspectos muy importantes siempre para desarrollar automotivación. Y ya lo decía anteriormente, ¿qué pasa cuando la motivación se extingue en el proceso de recuperación? Ojo, y es una alerta también, porque si estás pensando o te sientes estancado en la recuperación o crees que no hay avances, es algo que nos corresponde a nosotros modificar. Y es por una simple y sencilla razón.
Si te sientes de esa manera en este momento, quiere decir que no estás generando cambios en tu vida. Y por lo regular, la automotivación no llega, estás desilusionado, estás decepcionado. En el entendido que el echaleganismo y el ánimo y todo eso en veces no es tan funcional, ¿no? De lo que pensamos. Por eso yo en lo particular confío mucho en la automotivación, el motor que te impulsa cada día a luchar por el propósito de recuperación y por el propósito generalizado que podemos tener en nuestra vida. Entonces yo creo que sí es interesante poderlo tener siempre en el enfoque, ¿no? Entonces, de aquí ya se desprende la responsabilidad que debemos de tener. Y por lo regular, a lo largo de nuestra adicción y después de estar en tratamiento, pues seguimos culpando a las demás personas. A nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a la gente. Y obviamente, pues sí sufrimos cosas difíciles. Tal vez en nuestra vida anterior, pues hubo abandono, violencia, dolor, injusticias, maltratos, hambre, pero hay que evitar los juicios. Yo creo que la familia hace lo imposible. El amor de madre es un amor incondicional, muy grande, para que podamos nosotros enjuiciar el por qué no me atendieron cuando yo lo necesitaba. Entonces yo creo que ellos hicieron lo mejor para nosotros. Yo no he visto una madre que no quiera un bien para sus hijos. Y las que quieren un mal para sus hijos, quiere decir que no son madres. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, yo creo que de esta manera, a través de los temas, vamos a ir construyendo verdaderamente tanto la conexión a nuestra vida, como vivir también en este momento una vida que valga la pena verdaderamente. Y que valga la pena el esfuerzo que estamos haciendo, si lo podemos nombrar así, estar en un proceso limitado de cosas en ocasiones, pero también limitándonos y aprendiendo a resolver conflictos. Y limitándonos también de generar más problemas de los que ya surgieron a través del consumo. Entonces, en algún momento, después me gustaría complementar el otro con una tercera parte para ir cerrando con este tema tan importante, y porque es muy amplio, muy amplio. Pero creo que por el día de hoy trabajamos lo necesario en esta segunda parte, y espero verdaderamente que haya servido, ¿verdad?, esta charla para crecimiento y para entender que podemos ahorrarnos esa curva de aprendizaje que tenemos los que vamos caminando adelante, y los que van adelante de nosotros, y los que van adelante de los que van adelante. Entonces, siempre estamos atrás de alguien. Fórmate, toma tu lugar, bájale 10 rayas y empieza el crecimiento. Muchas gracias a todos, compañeros. No quiero despedirme sin antes invitarlos a nuestro 11º Congreso Internacional, que se va a llevar a cabo en Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22 de agosto del año en curso. Así que muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por su atención. Felicidades, muy buen tema. Que pasen un excelente día. Muy buen tema. Gracias, señor Jorge Insunza García, por su tema. Felicidades. Y pues estamos en el lugar correcto, con las personas correctas para encontrarnos nuevamente y hacer los cambios necesarios que ocupamos para empezar a vivir de una manera distinta, mejor y sobre todo encaminada a la prosperidad. Por eso, pues muchas gracias, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Le voy a ceder la participación a nuestro director, el señor Tomás López Hernández, si gusta participar. Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo estamos? Padrino, muy bien, padrino, ¿y usted?
Escuchando a compañero Jorge Insunza García, el estarlo escuchando y ver su desarrollo y participación pues en este tema, dinámico, claro y muy acertado pues a las emociones que se viven todos los días. Estaba leyendo un poco hace días tocante ¿qué es primero, si la emoción o el pensamiento? Porque se piensa y se procesa emociones, o se siente emociones y se procesan pensamientos. Pero qué bonito es cuando aprendes precisamente a investigar, esa es una, para solucionar lo que te aqueja o lo que se te ocurre. Lamentablemente, la mayoría dicen que nos enfermamos y que ahorita una de las epidemias que ha acabado con la humanidad o que está acabando es el cáncer. Y científicamente dicen que el cáncer es una emoción mal canalizada, una energía de un pensamiento que se formaliza, se queda, se activa y se desarrolla. Y ahí es cuando te entra la preocupación, bueno, ¿cuántas emociones nos enferman o cuántos pensamientos nos enferman y cuántos se van y son pasajeros, pero cuántos se quedan? ¿Cuántos viven con nosotros todos los días? ¿Y cuántos nos están acabando? ¿Y cuántos no les hemos encontrado solución? O como dice Jorge, no les hemos puesto nombre. Voy a hablar de mi caso personal, hace como unos 4 años, empecé a sentirme como atacado por algo que en la noche despertaba y se me quedaba como un zumbido adentro de mi cerebro, de decir, estoy quedándome loco, estoy pensando en, en algo que tengo adentro y que es un zumbido y necesito ir al otorrino, creo que fue de una vez que me metí al agua o sea que como que se me metió el agua al oído y desde entonces creo que me ha de haber quedado y empecé a sentir como posibles daños de mi oído, de mi sistema auditivo. Posiblemente he tenido problemas con cerillas dentro de mi oído, a lo mejor puede ser. Puede ser que sea demasiado estrés y mi cerebro y empiezo yo a sacar y pasé toda la noche sin dormir. Pero pues mañana pongo a trabajar y se me olvida. Y a la otra noche otra vez, y a la otra noche otra vez, sin ir aún por meses, sin ir a un doctor especialista, Y un día platicando en una consulta con un doctor, le pregunto precisamente qué es lo que había pasado por meses ya dentro de mi cerebro y dentro de mi comportamiento. Y me dice, mira, lo que tú traes, después de que te revisó ya el oculista, vio que no tienes ningún daño, vio que no tienes, lo que tú tienes es un problema de tinnitus. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues es un zumbido que escuchas en el oído cuando no hay sonido. No hay ningún sonido real, el único es que lo escuchas adentro de ti. Y pues, si no tuviste ningún daño de algún cuetón que haya reventado, si no tuviste algún daño, pues muchas veces es la edad. Después de los 50 empiezas a perder una audición, se empieza a debilitar tu oído.
¿Por qué? Por el uso, por el maltrato que le hayas dado, por las desveladas y estresadas que te has dado. O sea, ha sido un deterioro ya. Y entonces el cerebro, a falta de esa audición, inventa un sonido. Inventa un sonido. Y entonces viene y lo estés ahí. Le digo, ¿y cómo se cura? Ponle nombre nada más. Ponle nombre. Así como es el sonido del refrigerador que te acostumbras. Aunque estés dormido, ya sabes que es el refrigerador. Le pusiste un nombre que fue el gato, aunque haya sido un espíritu, tú le pusiste nombre que el gato es el que mueve las canicas ahí en la sala. Se dejaste de preocuparte que era algún misterio y se lo mandas al gato, se lo mandas al vecino, se lo mandas al perro de la esquina y empiezas a darles sentido a las cosas y empiezas a desviar y empiezas a preocuparte si tú eres el que lo estás. Y así es todo el tinnitus. Ponle nombre, es un sonido que está dentro de ti y que el cerebro lo inventó y le vas dando... ¿Cómo se cura? El cerebro tienes que educarlo para que aprenda a ignorar. Una vez que ya sabes qué es, una vez ya no estás pensando que es tu cerebro, que es tu presión arterial, ya no estás pensando, ya sabes qué es ese ruidito, lo provoca tu propio cerebro. Y entonces dejas de preocuparte porque ya no estás sin dormir buscando soluciones o buscando preguntas sin respuesta. Y entonces aprendes a vivir con ese sonido que ya no existe, porque solamente si lo alcanzas a sentir, simplemente lo ignoras y el sonidito seguirá ahí dentro de tu cerebro. Y a veces es exactamente cuando yo llego al CREA y empiezo a saber que estoy enfermo de un problema de mi comportamiento. Yo soy el impuntual, yo soy el que llego, ¿sí? Yo soy el que llego tarde, yo soy el que arrugo la cara, yo soy el que me desemplean, Entonces todos mis comportamientos han sido causa de mis dolores de cabeza. Estoy obeso, estoy panzón, o sea, yo he sido causa de todas esas cosas, entonces, pues una, me hago responsable, dos, le doy sentido y digo, bueno, pues me acepto, así quiero estar panzón, pues ya qué, y dejo de estar buscándole causas de sufrimiento y tengo más días plenos de aceptación, momentos más largos y duraderos de felicidad. Ahorita Jorge lo explicaba en un término muy, muy científico y médico, pero al último te vas haciendo qué quieres y qué no quieres para ti, qué aceptas y qué no aceptas para ti. Entonces, por eso le voy dando curso a que cada emoción que llega o cada pensamiento que llega, inmediatamente desmembrarlo y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A mí me afecta, por ejemplo, las redes sociales, donde alguien se está todos los días, me cae gordo y a veces lo tengo ahí. Me cae gordo y lo sigo siguiendo. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, ya no me interesa. Ahí en la parte del Facebook, le dice, me interesa, ya no me interesa. Pues nada más pone, ya no me interesa, porque simplemente no me agrada sentir la emoción de sentir el enojo o el coraje, o sentir este ridículo, o sentir este payaso, sentir ya empezó a joder otra vez con lo mismo y se va a molestarme. Lo único que tengo, no me interesa, ya no seguir, y en ese momento, y el cerebro es tan así, como tan busca pleitos, o tan busca intranquilidades, que al rato te empieza a preocupar, porque ya no ha visto comerciales de este, o porque ya no ha visto páginas de esto, porque ya no ha visto anuncios de esto, y empieza a preocuparte, ¿ya se moriría? ¿Seguirá en la red?
Y ese es exactamente cuando conoces las verdaderas vertientes de tu cerebro. Tu cerebro está buscando acción. Y como tienes un cerebro muy hábil, pues busca colores, busca sabores, busca ruidos, busca imaginación, busca discusión. Pero como yo ya conozco mi cerebro, tengo que estar ahora sí bajo esa lupa. No con estrés ni con nada, sino con una forma bonita de vivir la vida todos los días. Las cosas ahí van a seguir y los soniditos esos que descubrí en mi oído han seguido por 4 años, ya no les hago caso, es parte de lo que dice cuando la edad avanza, la audición se debilita y entonces el cerebro inventa un sonido y te lo manda y te crea una... Y si no descubres por qué está pasando, pues ahí es donde viene el trastorno de que necesito ir al psiquiatra, creo que necesito tragar píldoras y es que necesito para dormir y para relajarme, cuando hay muchas cosas bien fáciles del manejo de tus emociones a través de las dinámicas que nos presentan aquí. A Jorge, pues le agradezco todo el trabajo que hace, todo ese desarrollo que lleva ahorita para la organización eh, del Congreso Internacional, ya en un mes vamos a estar por ahí. En un mes ya estamos reunidos en Acapulco, si Dios permite. Así es que, pues, seguimos adelante a cada uno de los compañeros, le echamos acción acá en nuestras áreas, pues motivando a otros a que asistan al Congreso, a que se inscriban, a que participen y que le den multiplicación a las páginas, que les den multiplicación a los anuncios, que compartamos, porque esa es parte de nuestra casa, de nuestra causa y de nuestra organización, es nuestra camiseta que vamos a vivir pues para toda la vida. Ánimo, buenos días a todos y gracias. Tomás. Gracias, Tomás. Gracias por ese mensaje y por hacerlo ver desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, pues nada más, yo le deseo que tenga un buen día y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Vamos a cederle la participación al señor Víctor Vega, si gusta participar. Sí, buenos días. Pues ahora sí que tocó muchos temas, Jorge, ¿no? Felicidades por el tema. Ya ves que tocó el tema del orgullo, de que yo puedo solo. A mí, ¿qué me van a decir? No saben quién soy, ya tengo tanto tiempo. Ajá, cosas que se interponen y que lo desconectan a uno dentro del proceso. Precisamente el consumo de drogas o de alcohol, pues hace que uno se vaya desconectando pues de la vida, de las relaciones y de uno mismo. También los problemas ocasionan esas cosas, ¿no? Ya ves que mencionaba sobre el huracán. Ponía un ejemplo del huracán y aquí le llamamos nosotros el conflicto de dirección, cuando la persona no sabe si quedarse o no quedarse, echarle ganas, no echarle ganas, seguir o no seguir en un trabajo. Es decir, de repente se puede sentir uno perdido, aparece el no saber qué rumbo tomar, si seguir o no seguir en el trabajo, en la recuperación, me quedo o no me quedo en el centro, sigo o no sigo en una relación, conflicto de dirección, ajá, de no saber qué hacer. Y eso provoca que uno se sienta separado de uno mismo o separado del grupo o separado de los demás. Entonces, también mencionaba, pues ahora sí, como el nombre lo dice, hay herramientas que sirven para reconectarse. Hay un dicho que dice recordar es vivir. Ajá, y existe una herramienta como el mindfulness, ajá, que hace que vuelva uno otra vez a su cuerpo, a su centro. Igual que la meditación, son herramientas.
Hay un médico hindú, el doctor Deepak Chopra, que dice que cuando uno rescata uno de los momentos más agradables y placenteros de la niñez, más de 10.000 funciones de forma no voluntaria empiezan a funcionar de acuerdo a la edad en que rescatamos el recuerdo. Es decir, si tú te acuerdas de, vamos a poner el ejemplo, de un limón grande, amarillo, jugoso, que lo agarramos y lo partimos a la mitad y le echas poquita salecita, poquito chilito y lo exprimimos, lo más seguro es que se haga agua a la boca. Y ahí estamos activando centros del cerebro otra vez. Si se hace agüita a la boca, estamos activando las glándulas salivales, estamos activando cosas aquí arriba en el cerebro. Ajá, es decir, por eso hay algo que le llaman las neuronas espejo, que las vamos a activar. La neuroplasticidad nos habla de eso, pero también nos está manifestando que a través de las reuniones y a través de aprender algo nuevo, se activan las neuronas espejo y se van conectando esas partes del cerebro que se fueron desconectando. Aunque al principio se dice por ahí que cuando uno deja el consumo de las drogas, del alcohol, pues uno no experimenta placer. Sí, tarda tiempo en hacer las reconexiones otra vez del cerebro porque pues ahora sí que el consumo de drogas, los problemas y las situaciones hacen que se desconecte. Eso, de eso nos habla una ley, de lo que mencionaba ahorita Tomás, ¿no? Cuando la gente vive un evento inesperado, altamente traumático, vivido en soledad, en aislamiento, eso quiere decir cuando uno recibe una noticia inesperada de una muerte, una traición, divorcio, separación, el cerebro lo desconecta a uno. De eso nos habla lo que mencionaba ahorita el compañero Tomás, para que aparezca, le llaman la ley de hierro del cáncer, para que aparezca cualquier cáncer, la persona vive un evento altamente traumático, vivido en soledad, en aislamiento, donde rebasa los límites para lo que está diseñado la psique y sin solución en ese instante para la persona. El cerebro lo desconecta a uno. Sí, nosotros manejamos que la enfermedad viene siendo un programa biológico de supervivencia, cualquier enfermedad, llámese SIDA, cáncer, diabetes, artritis, tinnitus, sí, algo vive la persona, decimos, la enfermedad es una vivencia que pasa al inconsciente a formar parte de la biología. Entonces, por algún motivo, la enfermedad, decía Carlos Gustavo Jung, es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarnos, para sanarnos. La enfermedad realmente nos viene a curar, nos viene a sanar, igual que el programa. ¿Sí? Igual que el programa hoy, a través de las reuniones, a través de este acercamiento que hay a través de las redes sociales, pues hay un acercamiento y hace que uno se vaya reconectando esas partes del cerebro tan importantes, ¿no? Siempre pasa algo para que aparezca, el cuerpo es un ser de comunicación, se va a comunicar con otros a través de un síntoma, de una enfermedad, de un comportamiento. Hablaba ahorita de las conductas comportamentales, las adicciones. Uno deja las drogas, deja el alcohol y se hace adicto uno a la pornografía, al celular, a la comida, y hay una serie, porque ojalá parara solamente con el consumo de drogas, ese nada más es de entrada, y luego hay que empezar ahora sí que aterrizar un poquito, dejar que haga efecto los medicamentos o los químicos que le hayamos metido al cuerpo, porque le pegamos, ahora sí que, bueno, yo en lo personal le pegué una buena bailada a mi organismo a través de mi consumo y volverme a conectar con la vida, pues ha sido todo, es todo un proceso, no es algo así que llegue de la noche a la mañana. Usamos herramientas, sí, para producir dopamina otra vez a través del servicio. Mencionabas hace rato, porque con qué decía Harry Tibout, ajá, que el programa, que esto la solución para el alcoholismo, decía, a él se le atribuye la frase esa de bájale una rayita, ¿sí? Al orgullo, a la arrogancia. Decía Harry Tibout que a través del, sí, había que destruir el egocentrismo. Con qué le pegamos en la torre a la enfermedad del ego? Pues a través del servicio, agarrar la escobita, hacer un deporte, hacer el servicio. Eso va a producir dopamina otra vez, porque necesitamos otra vez empezar a producir dopamina. Lo que dejamos de recibir a través del consumo de drogas, necesitamos empezar a activarlo, ¿sí? Otra vez, pero ahora sin las sustancias, sin las adicciones. Entonces es importante
aprender herramientas. Hay muchas herramientas, hay entrenamientos para la mente, hay entrenamientos para el cerebro, porque una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. El cerebro es un ordenador y por eso se dice que vivimos en 4 realidades. El cerebro no diferencia entre lo real, lo imaginario, lo simbólico o lo virtual, ¿sí? Lo que te imagines que va a pasar o que está, el solo hecho de pensar que uno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el solo hecho de saber que voy a ir a Acapulco al Congreso Internacional de Adicciones, pues ya se empieza a producir unos químicos acá en el cerebro. Sí, el solo hecho de saber que vas a viajar a un lugar, como cuando a los niños les prometes que les vas a llevar un carrito o les vas a llevar algo, o, por ejemplo en el caso de los centros, que la persona está esperando que el domingo lo van a ir a ver, se pone bien contento, bien feliz. Si no van, entonces se van a poner bien agüitados. Ajá. Pero el solo hecho de saber que uno va a hacer algo, ya está uno emocionado. Al niño le prometes un carrito, le prometes un viaje y el niño ya está brincando de felicidad. Como en la serie del Chavo del Ocho, se pone uno bien contento, bien feliz. Todavía ni siquiera lo tiene uno en las manos. Entonces es una forma de reconectar cosas. Sí, hay el dicho ese, recordar es vivir. Si te acuerdas de algo triste, doloroso, te vas a poner mal. Pero si te acuerdas de algo bonito, agradable, placentero, te vas a poner bien. A veces es mucho, muy fácil, muy sencillo, producir otro tipo de sustancias químicas para nosotros mismos, para nuestro beneficio, pero a veces si las personas no sabemos cómo activar esas partes del cerebro, como decía el doctor Deepak Chopra, ahora sí que cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que decía ahorita Tomás, ¿no? De investigar a ver de dónde viene este sonidito. Ah, es despacito, es agudo, es muy fuerte. O sea, esto tiene una función, el oído. Y para que yo escuche un ruidito o algo me hizo ruido, algo que escuché, que a lo mejor a veces no logro identificarlo de dónde viene, pero pues de algún lugar viene, ¿no? O sea, el oído y el riñón son los primeros órganos que se forman cuando venimos en el vientre materno, son órganos existenciales, tienen que ver con la existencia. Entonces, siempre pasa algo antes de que aparezca un síntoma o un comportamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un ser de comunicación y se comunica con otros a través de los síntomas, de las enfermedades, de los comportamientos, que nos está diciendo que hay algo que no está visto desde la conciencia. Y de ahí la importancia de estar en las reuniones, recibiendo información, porque no sabemos en qué momento alguien va a compartir algo de lo que yo viví y que me produjo quizá algún síntoma, alguna enfermedad o algún comportamiento. Entonces de repente uno sale de la reunión y dice, ah, caray, como que me siento como liberado, pero es que sí se libera uno. No sabemos en qué momento alguien comparte algo de lo que uno trae, algún problema, alguna situación X, y entonces, pues felicitar a Jorge y a ustedes por el esfuerzo. Nos vemos en Acapulco. Excelente día. Gracias, señor Víctor, por ese mensaje que nos da. Que Dios lo bendiga. Buen día. Vamos a hacer la participación a la licenciada Isabel Mota, si gusta participar. Buenos días. Ay, qué Buenos días, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Porque yo no me escuché. Ok. Bueno, hoy se puso interesante el tema. Y hablar de pensamientos, de emociones y de conducta, pues es el enfoque que más usamos dentro de las adicciones, sí, el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, haz de cuenta que tienen un triángulo así, que es hay pensamiento, el pensamiento te produce una emoción, la emoción te produce una conducta y la conducta un pensamiento y automáticamente es como una cadena de que nunca se termina, ¿sale? Es importantísimo para poder trabajar la conducta, que es la adicción, trabajar cómo piensas y trabajar cómo sientes. Tienes que conocer la manera en que sientes
y conocer la manera en que piensas. Por eso es importantísimo cuando están en un proceso, ya sea de terapia, ya sea de un proceso de rehabilitación, reconocer y saber cómo piensa tu cerebro. Y hay unas pruebas excelentes que me gustan mucho, es identificar cuáles son tus pensamientos automáticos, cuál es el pensamiento que al instante llega, cómo es tu pensamiento al instante. Y posiblemente encuentres distorsiones cognitivas en la forma en que pienses. Casi todos tenemos unas distorsiones. Hay globalización, hay etiquetas, están los deberías, la recompensa. Hay muchas distorsiones que tienes que identificar si tu cerebro piensa automáticamente de esa forma, y estas distorsiones, según el nivel que lo estés experimentando, o te pueden hacer estar padeciendo o llegar a hacer sufrir. Entonces tienes que identificar claramente este tipo. También están las creencias irracionales. Hay creencias que dentro de nuestra educación o formación como personas se nos van generando, y tú las das por ciertas, las das por hecho, y a veces no es cierto. A veces son creencias mal fundadas. Por ejemplo, todos los hombres son malos. Estás haciendo una generalización, porque no todos los hombres son malos. Los que tú has elegido son malos, pero no todos. Entonces, esa simple creencia vas a hacer que todas tus relaciones las vivas con inseguridad, con desconfianza, que no puedas vivir una relación sana. Sí, porque siempre vas a estar con la creencia de que todos son malos, y nomás vas a estar esperando a ver a qué hora te van a hacer daño ese hombre, ¿sí? Por ejemplo, si un hombre, su mamá trabajó de trabajo sexual, entonces va a creer que todas las mujeres son prostitutas, o que todas las mujeres no son fieles. Entonces, cuando se relacione con una persona, pues su creencia va a estar muy arraigada. Entonces, va a querer tratar a la pareja, a lo mejor que nunca había estado con un hombre, como una prostituta. Entonces, son creencias que tienes que identificar cuáles son con las que tú has crecido, o las que se te han distorsionado, para poder conocer la forma en que piensas. Hay personas que hay mucha paranoia. Por ejemplo, yo ayer estaba pensando, ay, ¿por qué me habló de esta forma? Él nunca me habla de esta forma. ¿Qué quedará? ¿Por qué no me habló bien? Y yo ya estaba pensando, hice algo mal, hice esto. Hay una paranoia de que sí, que una reacción, nunca pensé, a lo mejor tuvo mal día, a lo mejor esto, a lo mejor esta otra parte, comentó esto porque estaba enojado, X cosa, pero lo tomé personal. También ese es un tipo de creencia que nos puede estar haciendo sufrir y crear una paranoia, o crear sufrimiento, ¿sale? Entonces, si tú quieres reconectar con tu realidad, cuando tú salgas afuera, reconectar con tu familia, el primer paso es conocerte a ti mismo, conocer la forma en que piensas. Yo le digo a las muchachas, cuestionen la forma en que piensan, porque muchas veces lo que piensas está mal, no es cierto, ¿sí? Todo lo que piensas está mal muchas veces. Entonces, no porque lo pienses lo tienes que dar por hecho. Es que yo pensé, es que yo creí. No, aquí no te tenemos para eso. Estás aquí porque te equivocaste. Entonces, ¿por qué das por cierto algo cuando se te está diciendo otra cosa? ¿Por qué se les hace tan difícil seguir un lineamiento, unas reglas? Es que yo lo hago mejor. Es que como yo pensé que esto, pero yo ya te había dicho que esto así, así, así. Entonces les ponía un ejemplo de un TikTok que vi. Entonces estaba la mamá llamando, a ver, hijo, quiero que me pongas las zanahorias a cocer. Pones una cazuela y pones 2 tazas de agua. Y el niño agarró las 2 tazas de agua y las puso en la cazuela.
Entonces, me vas a picar, me vas a picar las zanahorias y las vas a cocer. Entonces agarró un tenedor y empieza a picarlas. Y luego una aguja y las empieza a coser. Entonces, cada cerebro, la mamá estaba dando por hecho que estaba haciendo algo y el hijo estaba obedeciendo, porque son totalmente diferentes cómo simbolizamos y los significados que le tenemos a cada cosa. Por eso es muy importante conocer cómo piensas. También es importante conocer cómo sientes, que este es el siguiente paso. Muchas veces no sabemos ni explicar qué sentimos porque nos han hecho sentir vergüenza de esa emoción o nos han hecho sentir avergonzado de cómo sentimos. Si a un hombre siempre le dijo, los hombres no lloran, y un hombre tiene ganas de llorar, se siente avergonzado porque es que yo no tengo que llorar, los hombres no lloran, pero tengo aquí el nudo, tengo el llanto que no lo puedo soportar, pero yo soy hombre. Luego si les dicen, pareces vieja chillando, entonces aún peor. Entonces se empiezan a poner máscaras de fortaleza, de fuerte, y dejan de expresar muchas veces las emociones por distorsiones también y creencias irracionales que se crearon dentro de ese desarrollo. Así que pongan mucha atención en sus terapias, muchachos, pongan atención a cómo están sintiendo ese rencor, esa envidia, ese egoísmo. Sientan y empiecen a reconocer, estoy sintiendo envidia. Da vergüenza, pero muchas veces los seres humanos sentimos, estoy sintiendo envidia porque aquella ya la pusieron en aquel servicio, aquella se le ve más bonita esa ropa, le voy a pedir prestado esa blusa porque a mí se me va a ver mejor, etcétera. Entonces, así con este simple ejemplo, hay que estar checando y estar viendo cómo siento. Y entonces voy a decir, muchas veces he sentido envidia y empiezo a trabajar sobre mi envidia, aunque se cueste trabajo reconocerlo. Así que muchachos, esta es mi opinión el día de hoy. Esta es la forma de reconectar sanamente con la sociedad que te espera allá afuera con distorsiones cognitivas, pero reconocer quién eres tú te va a ayudar a reconectar más fácilmente con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Isabel, por ese mensaje que nos da y pues estamos en el lugar correcto para hacer cambios de juicios, de actitudes, de creencias que traíamos muy arraigadas del consumo, de la actividad, del transcurso de la vida, no nada más del consumo, sino desde muy temprana edad, cuando empezamos a creer, cuando empezamos a tener uso de razón. Yo creo que pues estamos en el lugar correcto y con las personas correctas. Por eso muchas gracias, que tenga buen día y que Dios la bendiga. Le voy a ceder la palabra a nuestro expositor, el señor Jorge Insunza García, si gusta agregar algo más a esta videoconferencia. Bueno, creo que tuvo que salirse de la reunión, sin embargo, agradecer la participación de todos los que expusieron, agradecer la participación de usuarios, usuarias, familia que nos acompaña, casas hermanas. Pues nada más, esta reunión ya llegó a su feliz término, no sin antes recordarles, todos somos CREAD, feliz cumpleaños para los que cumplen años y pues los esperamos en nuestro Congreso Internacional con sede en Acapulco, Guerrero, el 21 y 22 de agosto del año en curso. Por eso, pues muchas gracias, que tengan buen día, que Dios los bendiga y ánimo. Gracias. Gracias, Carlos.